Primera dosis. Internacionales. Primera dosis. Internacionales. Le damos los buenos días, como siempre, aquí a nuestro compañero Gustavo Rodríguez. ¿Cómo está? ¿Cómo anda? Hola Miriam, Gastón, equipo de audiencia. Muy buenos días. Bueno, siguen las repercusiones por lo que está sucediendo en Perú, aunque no las repercusiones que quizás merece la atención en otros casos, ¿no? Por mucho menos disturbio social, tenemos casi la transmisión en exclusiva de las cadenas CNN de otras partes del mundo. Bueno, lo que está sucediendo en Perú es grave. Yo ayer les decía que muchas movilizaciones comenzaron desde la periferia al centro de la capital comercial e institucional del Perú. Hablamos de Lima. Bueno, muchos y muchas se están movilizando y expresándose en contra de la detención de Pedro Castillo, de lo que ha sido el proceso de destitución de la presidencia, contra la asunción de Dina Boluarte como presidenta a cargo. Hay que señalar, y yo ayer lo remarcaba, no estamos en un caso como lo que fue el caso de Yanine Áñez, ¿no? En Bolivia, ¿no? En una asunción que no se respetaba la cadena de mando, de jerarquía, ¿no? En lo que siguen los procesos constitucionales e institucionales. Bueno, pero sí, bueno, todos entienden a las claras de lo que ha sucedido allí en Colombia, un accionar por parte del Congreso Nacional para destituirlo. También muy perezosa ha sido la expresión de los gobiernos de la región, que ayer sí elaboraron un informe, ¿no? Donde México, Colombia, Bolivia y Argentina expresan el repudio del accionar del Congreso para con la figura de Pedro Castillo, quien sí lo había sido de movida. Y antes que empiece a suceder todo es Andrés Manuel López Obrador, el presidente de México, que muchos incluso decían de López Obrador en un principio, no le interesa la cuestión geopolítica, la cuestión continental, y todo lo contrario, lo demostró y firmemente lo que fue en su accionar para salvarle la vida a Evo Morales, por ejemplo, en todo lo que ha sido ese accionar. El primero en condenar el golpe de Estado, mientras algunos decían que él se lo había buscado. Andrés Manuel López Obrador le ofreció asilo, apenas comenzó todo esto, le ofreció asilo político en la embajada de México en Perú, le ofreció asilo político a Pedro Castillo. Esto obviamente no llegó a concretarse porque automáticamente, donde se conoció la decisión del Congreso, la misma custodia presidencial fue la que lo apresó. Escuchemos lo que decía Andrés Manuel López Obrador. Busqué a Marcelo Ebrard y le dije que hablara con el embajador y que se abriera la puerta de la embajada con apego a nuestra tradición de asilo. Pero al poco tiempo tomaron la embajada. Lo lamento mucho por el pueblo de Perú, porque es mucha inestabilidad, 5 presidentes en 6 años. Ahí escuchamos, ¿no? Haciendo referencia a esto, a la tradición que tiene México siempre de brindar asilo político a referentes políticos, sindicales, etcétera. Ayer en las puertas de donde está detenido Pedro Castillo, allí también se está realizando una movilización. Perdón, no quería dejar de mencionar que ya son 7 los muertos producto de las manifestaciones y no un choque o enfrentamientos, ¿no? Como muchos suelen titular con las fuerzas de seguridad, sino que han sido asesinatos y así han sido denunciados por manifestantes. Obviamente, ¿qué pasa con los manifestantes? En principio, son del interior, son campesinos, son negros, son indígenas y son mujeres. Esa es la característica principal de las denunciantes de estas 7 víctimas. ¿Qué va a pasar? Absolutamente nada. Y eso no es que uno haga futurología, sino por la descripción simple de eso. Y además, que es lo que cierra y lo que automáticamente te pone fuera de discusión, representantes sindicales. Claro.
están todas las fichas puestas para, digamos, pasar al lado de la invisibilidad. Ronald Atencio es el abogado de Pedro Castillo, uno de los abogados. Ayer en las puertas de donde está detenido, la comisaría donde está detenido Pedro Castillo, decía lo siguiente. Una moción de vacancia que es ilegal. Esa moción de vacancia, esa resolución de vacancia no existe, señores. No tiene ningún efecto jurídico. Ronald Atencio, como decía el abogado, haciendo fuerte hincapié en esto, que tiene que ver con un proceso de destitución por parte al expresidente Pedro Castillo. Quería señalar esto en conversaciones con un analista de la realidad en Perú. Me señalaba, hay que empezar a prestar atención a una figura y un representante allí en Perú. Estamos hablando de Antauro Humala. Antauro Humala es el hermano de Ollanta Humala, uno de los que fue presidente, está exiliado, claro, por ejemplo, ¿no? Pero Antauro Humala tiene otro perfil. Y ayer fue echado de la plaza de Lima, donde se estaban desarrollando las movilizaciones, porque Antauro Humala justamente dijo que, bueno, había que buscar una salida institucional a todo esto, había que darle el apoyo a Dina Boluarte, que es la presidenta, también es referente, hay que decir, de Perú Libre, el partido que llevó a la presidencia a Pedro Castillo. Bueno, Antauro Humala ayer no tuvo una buena recibida en la Plaza Popular, pero sí es uno de los pocos referentes que puede más o menos empezar a encauzar esta cuestión política. Encauzar, digo, en esta situación donde la política limeña históricamente ha sido gobernada por esta élite. Pero sí, me parece también importante empezar a resaltar cuáles son los referentes políticos, porque siempre en crisis aparecen nuevos emergentes. Antauro Humala, hermano del expresidente, como les decía, de Perú, de Ollanta Humala, que también pasó un periodo en la cárcel por el cargo de homicidio contra 2 policías y rebelión, entre otros delitos. Humala viene de formación militar, un cuadro, formación militar al estilo, ¿no?, de los militares oficiales, que tienen una perspectiva más política y no tanto el entrenamiento de, ¿cómo se llama?, de trinchera, por así decirlo, de manera vulgar. Esto es lo que pasa con Perú. Quería señalar también lo que pasó ayer en Brasil, porque Luis Ignacio Lula da Silva recibió el diploma de presidente electo del Brasil. Obviamente muy emocionado más que nada, ¿por qué? Porque recordó cuando recibió su primer diploma y recordó la valentía del pueblo brasileño al haberle dado a alguien la posibilidad de gobernar los destinos del país sin ser un profesional, sin tener un título universitario. Imagínense, ¿no? El peso que tiene eso, y más en una sociedad altamente conservadora. Ayer Luis Ignacio Lula da Silva decía lo siguiente. Este diploma que recibí no es un diploma para el presidente Lula, es un diploma de una parte importante del pueblo que ha recuperado el derecho a vivir en democracia en ese país. La primera vez que recibí ese diploma en 2002, pensé en la osadía del pueblo brasileño al entregárselo a alguien que ha sido atacado tantas veces por no tener título universitario. Un diploma. Quiero pedirles disculpas por la emoción, porque lo que he pasado en los últimos años y el hecho de estar aquí ahora es la certeza de que Dios existe y que el pueblo brasileño es más importante que cualquier persona que intente ir contra este país. Sé cuánto costó, no solo a mí, sino al pueblo brasileño, la espera para reconquistar la democracia en este país. Hoy reafirmo que haré todo lo posible junto con mi compañero Geraldo Alckmin para cumplir el compromiso que asumí no solo durante la campaña, sino durante toda mi vida: hacer de Brasil un país más desarrollado y más justo, con la garantía de la dignidad y calidad de vida para todos los brasileños, especialmente para los más necesitados.
Luis Ignacio Lula da Silva ayer al recibir el diploma de presidente asume el 1 de enero. 580 días preso, una persona que sacó a miles de personas de la pobreza y que muchas veces es cuestionado por aquellas personas que ni siquiera pudieron sacar un registro de conducir y sin embargo dicen y marcan el camino de estas personas y cuestionan la voluntad popular y de conducción que tienen estos referentes como es Luis Ignacio Lula da Silva en Brasil. Gracias, Gustavo. A ustedes. Le damos una inyección a tus mañanas. Toda la información de la provincia la tenés en Primera Dosis. RTN Radio, FM 104.9, www.rtnweb.gov.ar o bajate la app RTN Neuquén. Primera Dosis.